Amados hermanos, la lectura de esta noche en Mateo 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Qué es lo que hacemos al momento de iniciar un estudio bíblico? Pues repasar el contexto del texto que nos ocupa. En esta narración de Mateo, Cristo ya se encontraba en Jerusalén. Jesús sabía muy bien que ya no saldría de ahí, sino después de ser sacrificado. Pero, ¿se escondió Jesús para descansar en estos últimos días antes de su crucifixión? De ninguna manera. Fue en estos últimos días donde más activo estuvo y en donde tuvo más interacción con aquellos que lo detestaban. En Jerusalén se encontraba la crema innata de la erudición de los judíos. Ahí vivían los más influyentes e instruidos entre los fariseos y los saduceos. Este era el hogar de los soferim, los doctores de la ley, también conocidos como los escribas. Y el Cristo se había enfrentado dialécticamente a los más brillantes entre ellos y los había vencido con la misma facilidad que un león vencería a un cachorro de gatito. Los fariseos fueron los más afectados, porque a diferencia de los saduceos, que sinceramente nunca tuvieron mucho apoyo popular, sino que se mantenían en posiciones de poder por sus propias riquezas, los fariseos tenían gran influencia y poder porque eran tenidos por muy santos e instruidos ante todo el pueblo. Pero ante la sabiduría incomparable de Jesús habían palidecido y quedaron humillados. Su máscara se resquebrajaba ante todos, pues sus incongruencias y sus prácticas ocultas quedaban al descubierto ante Jesús. La semana pasada habíamos estudiado cómo se juntaron estos fariseos para lanzar un último y tímido intento de ataque contra Jesús. Pero esto solo sirvió para realzar aún más la inmesurable sabiduría del gran maestro. Y es entonces donde, versículo 42, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Esta pregunta podría parecernos extraña en nuestra época, pero el asunto del linaje y la subordinación ante tus ancestros era de suma importancia para los hebreos. Era inconcebible que un hijo se pusiera por encima de su padre o su abuelo en autoridad. De modo que, si el Mesías realmente era hijo de David, éste tendría que estar subordinado a su ancestro, el famoso rey de la antigüedad, con todo lo que esto implicaría en la resurrección final en la que los fariseos también creían. Entonces los fariseos respondieron: el Mesías es hijo de David. Esto es una cita a la profecía escrita en 2 de Samuel 7 del 12 al 13. Versículo 43. Entonces Jesús les respondió: ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esta es una profecía que se encuentra en el Salmo 110:1. Si el Mesías realmente era hijo de David, ¿acaso no tendría que estar subordinado a David? ¿Cómo es posible entonces que el mismísimo rey lo llamara mi Señor? Hay mucha sabiduría escondida en esta pequeña línea. La profecía de la ascendencia física del Cristo tenía que cumplirse, y por eso vemos las genealogías de Jesús en Mateo y en Lucas. Estas genealogías dejan muy claro que los que fueron padres terrenales de Cristo en la tierra eran de la estirpe de David. La profecía tenía que cumplirse, pero esta paternidad solo afectaba al Mesías hecho carne, a este que se había despojado de toda su gloria para nacer en esta tierra como hombre. Pero el Cristo, antes de venir a este mundo, ya había existido por toda la eternidad. El Verbo de Dios es tan eterno como eterno es Dios, porque el Verbo es Dios. Ni Adán, ni David, ni María son progenitores de Dios, porque Dios no tiene inicio ni tiene final. Estos seres humanos solo fueron instrumentos de Dios para su encarnación, y es realmente esta encarnación la que hace de aquellos
seres especiales, así como a nosotros. Aquel Verbo hecho carne también nos hizo seres especiales, porque nos hizo aceptos ante el trono de Dios por su obra perfecta en la cruz. Por más que naciera en esta tierra, este niño que había nacido realmente era el admirable, el consejero, el mismísimo Dios fuerte, el eterno príncipe de paz. Ese es el Cristo que predicamos. No un niñito engreído, subordinado a su mamita, como lo enseña cierta religión, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores, el omnipotente Dios de la eternidad, que habita en la gloria del cielo y que mira hacia nosotros con ojos de misericordia y amor inefable. Versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle nada más. Este fue el coup de grâce, la estocada final contra los eruditos religiosos de Israel. Es desde este momento que resolvieron que la única forma de vencerlo sería matándolo. Y así se manifestó su hipocresía y su profunda malevolencia, pues ellos, pretendiendo ante el pueblo ser muy santos, realmente eran sepulcros blanqueados, violentos y ruines que harían cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Pero todo esto lo veremos en nuestras próximas reuniones. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.